Hola a todos, en esta serie de video vamos a hablar de lo básico de el examen Cisco CCNA versión 1.2. Entonces en este vamos a abarcar qué es una red, los routers, componentes de los routers y además los diferentes modos que tiene. Entonces tenemos que una red son un conjunto de dispositivos conectados entre sí que permite compartir recursos, datos e información, y estos pueden ser computadoras, servidores, switches, routers, entre otros dispositivos que se comunican entre sí para compartir recursos o comunicación. Las redes permiten la transferencia de datos mediante protocolos de comunicación, como los diferentes protocolos de comunicación que hay a nivel de los routers y a diferentes a nivel de formatos para la transmisión. En una red los dispositivos están conectados físicamente o inalámbricamente por medio de ondas, formando una infraestructura que puede ser pequeña como una red de área local o LAN, o tan extensa como una red WAN o red de área amplia o Wide Area Network, o también MAN, que es red metropolitana, como por ejemplo una universidad. Ok, en esta imagen tenemos una explicación. Tenemos los dispositivos finales que se conocen como host o también endpoints. Endpoints como dispositivos finales, que son los últimos dispositivos que reciben la señal. Puede ser un celular, una computadora o cualquier dispositivo que reciba la última señal. Endpoints también se conoce como endpoints. También tenemos los dispositivos intermedios, que pueden ser los routers o switches o puntos de acceso, como lo vemos aquí. Y también tenemos los medios de transmisión, que pueden ser cables o ondas cuando es por medio de celular, y los diferentes protocolos de comunicación que existen entre los routers que se comunican entre ellos a nivel de diferentes protocolos. Ok, vamos a hablar de los router, que los routers se representan de esta manera, cuando se hace un diagrama de red, es como un círculo en Cisco, y los routers conectan dispositivos de diferentes redes, permite diferenciar a nivel de segmentos de red, hacer diferentes redes, y dirigen paquetes IP entre ellos basándose en la información del enrutamiento. Operan a nivel de la capa 3 del modelo OSI o capa de red o network layer, y envían paquetes según la dirección de destino. Entonces, los routers se pueden comunicar a diferentes redes. Tiene esta función de decisión de enrutamiento. Los routers usan tablas de enrutamiento que listan las posibles rutas de varias redes junto con métricas o costos, y eligen el mejor camino para enviar los paquetes, lo cual puede basarse en factores como el costo de enlace, número de saltos o preferencia administrativa. Entonces ellos toman la decisión por dónde enviar ese paquete según la distancia administrativa y la métrica y el protocolo que está utilizando. Tenemos la segmentación de tráfico. Los routers segmentan las redes en diferentes dominios de broadcast, evitando tormentas de broadcast y mejorando la eficiencia. Esto permite que los mensajes no sobrepasen, cuando es un mensaje broadcast que se envía a todos los de la misma red local, que no sobrepase esa red, que no se envíe a todos, que solamente se envíe a los que estén en esa red. Un mensaje de broadcast que lo vamos a ver más adelante. Contenido de la tabla de enrutamiento. Las tablas de enrutamiento contienen redes directamente conectadas, rutas estáticas y configuradas por los administradores, y las rutas aprendidas dinámicamente por protocolos de enrutamiento como SPF, IGRP y RIP, que los routers se comunican con otros routers a través de protocolos de enrutamiento como los que indiqué, para aprender la topología de red y actualizar las rutas de redundancia. Realiza el proceso de enrutamiento. Cuando el router recibe un paquete, revisa su dirección IP destino, consulta su tabla de enrutamiento y determina la interfaz de salida y el siguiente salto, y reenvía el paquete en consecuencia. Entonces en esta imagen tenemos
el proceso que realiza. Aquí tenemos un router capa 3, tiene diferentes redes conectadas, tiene esta red, tiene esta otra red, tiene esta otra red y tiene una tabla de enrutamiento que en cual enlista las redes que tiene conectadas. Y si él ocupa enviar eso hacia otra red, entonces él tendría aquí otra ruta para enviar ese paquete hacia otra ruta o hacia el siguiente salto. Entonces aquí tenemos que él revisa lo que es el IP de destino, recibe el paquete, revisa la cabecera, consulta la tabla de enrutamiento, encuentra la mejor coincidencia, determina el mejor camino basado en las métricas, basado en la tabla de enrutamiento, y selecciona la interfaz de salida y reenvía el paquete al siguiente salto. Entonces este proceso lo hace este router. Él revisa aquí en esta lista para ver cuál es el mejor camino para enviar el siguiente paquete y lo reenvía al siguiente salto o la interfaz de salida. La interfaz de salida sería una de estas, alguno de estos puertos, en alguna de estas interfaces por cual va a enviar el destino. Aquí vemos un router Cisco 4321. Físicamente aquí vemos las ranuras de expansión, el encendido y apagado, el cable de consola. Vamos a ver si nos deja ver por acá. Este tiene un cable tipo C de consola. Y aquí tenemos aquí el puerto auxiliar USB, el puerto, estos dos son puertos gigabit y una ranura de SFP para conectar fibra óptica en caso necesario. Vamos a hablar de los componentes. Estos componentes de un router vienen siendo como una computadora, como las partes de una computadora. El CPU es el cerebro del router, procesa las instrucciones, ejecuta el sistema operativo iOS y toma decisiones de enrutamiento basado en las tablas y protocolos. También tenemos lo que es la memoria RAM, que almacena la configuración actual o running config, configuración activa, y las tablas de enrutamiento en uso, las tablas ARP, buffers temporales para los paquetes que se están en proceso. Tenemos la memoria ROM, contiene el software básico de arranque o el bootloader y permite el diagnóstico de bajo nivel de sistema. Memoria flash guarda el sistema operativo iOS o el software principal del router, que se carga en la RAM al iniciar. Interfaces de red pueden ser Ethernet, serial, WAN, LAN, fibra óptica, y cada interfaz conecta al router a diferentes segmentos o tecnologías de red. Algunas pueden tener una dirección IP y configuración independiente, que serían estas dos que están por acá. Estos dos puertos serían estos, aquí van conectados, por ejemplo, un switch con muchos puertos y estos aquí se conectan computadoras. Ahí disculpen el dibujo. Computadoras, aquí se conecta a una computadora y también pueden conectarse otra o access point, un access point para red inalámbrica. Y aquí, por ejemplo, celulares, puede conectarse un celular por acá por medio de la red inalámbrica. Y bueno, así pueden, pues de este puerto se pueden salir múltiples equipos a través de un switch. Aquí puede ir otro switch en cascada, etcétera. Entonces esas son las interfaces de red. También aquí puede ir hacia otro router que se conecta hacia otra parte de la red. Puede ir otro router, puede ir un router por acá que se conecta a otra red, que aquí por ejemplo este es de otro sitio. Entonces estas interfaces son las que nos permiten la comunicación y pueden tener una dirección IP y configuración independiente. El bus interno o backplane es el medio que conecta internamente todas las interfaces y componentes, permiten el paso de datos y comunicación interna del router. Es el que
permite la comunicación a nivel interna del router. La fuente de poder o power supply provee la energía al dispositivo. Módulos de ranuras y expansión permite añadir tarjetas e interfaces adicionales y tecnologías para ampliar la capacidad y funcionalidad. Sistema operativo y tablas, el software que se ejecuta en el router que mantiene las tablas de enrutamiento, tablas ARP y control de flujo de datos. El puerto de consola, puerto físico usado para la configuración inicial y administración local del router a través de comandos sin clic. En este caso, en este router es este puerto que permite, que es cable tipo B, que se conecta a un cable USB para conectarse a la computadora. El puerto auxiliar, similar al puerto de consola, pero generalmente utilizado para acceso remoto fuera de banda con conexión mediante módem. Ok, entonces en esta imagen tenemos un resumen: el CPU, la memoria RAM, fuente de poder, módulos de ranura de expansión, sistema operativo, puerto de consola, interfaces de red y el backplane o bus interno. Ok, tenemos los modos de un router, que esto lo vimos en un video anterior. También quería darle un anuncio: si están interesados en adquirir esta guía PDF, lo tengo en la descripción del video, por si desean adquirirlo, ver todo de una vez, leerlo en 2 días, 3 días para estar preparados completamente. Es una guía bastante de 200 páginas que yo la elaboré. Y tiene bastantes temas, todos los temas de CCNA versión 1.2. Entonces, si desean, lo puedo dejar en la descripción del video con un precio bastante accesible para que puedan adquirirlo. Ok, entonces tenemos lo que es diferentes modos. El modo usuario exit es el modo inicial. Después de conectarse al router, se usa comandos básicos de visualización y ver el estado del dispositivo, pero no permite configuraciones. El prompt típicamente es router y con el símbolo de mayor. El símbolo dice router y aparece ese símbolo. Luego tenemos el modo privilegiado o exit, que permite acceso a comandos más avanzados, incluyendo comandos para el diagnóstico y copia de archivos. Para entrar se usa el comando enable en un router Cisco y el prompt cambia a router y el símbolo de numeral, como lo vemos aquí. El modo configuración global: desde el modo privilegiado se entra al modo de configuración global. Con ese comando, la configuración terminal o conft resumido, y aquí es donde se puede hacer cambios en la configuración activa del router. El prompt es router y aparece así config. Entonces aquí podemos hacer cambios a nivel de la configuración. Modo de configuración específica: dentro del modo de configuración global existen submodos para configurar interfaces, routing, por ejemplo router config if, que eso es para configurar una interfaz, y para configurar línea de consola UTG, router config line, que es para configurar por ejemplo el acceso por medio de telnet o por medio de la línea por medio de consola también. Entonces nos permite configurar esa línea, y esta configuración de interfaces nos permite configurar una interfaz en específico, una interfaz, por ejemplo la interfaz gigabit 00 o 01. Entonces nos permite poner una dirección IP y configurar si está activa o si está desactivada. Aquí les dejé cómo descargar Packet Tracer, que ya hay un video, y también por acá tengo como otro video de lo que es la configuración básica de un router Cisco, que serían utilizando estos diferentes modos. En este video se analiza lo que es la configuración de claves y la configuración de una dirección IP en una interfase en este laboratorio de Cisco Packet Tracer. Entonces espero que les haya gustado este video inicial. Si desean la guía, lo pueden adquirir en la descripción del video, y los invito a que se suscriban para continuar con estos videos. Muchas gracias, saludos.